Aprende sobre el siglo XX. ¿Te gusta la historia? Quédate con nosotros y entérate de los sucesos más importantes que se llevaron a cabo durante este siglo. Ok, bueno, vamos a continuar con el episodio número 4, que es sobre la globalización, y nos va a platicar sobre este tema nuestro compañero Adrián Jiménez Sánchez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 4. Para comenzar todo esto sobre la globalización, daremos marcha desde todo su inicio, de cómo surgió. Primero nos vamos a enfocar en el siglo XX. En estos instantes el mundo ingresaba a un proceso de globalización económica. Justamente esta globalización económica se vio frenada por la Primera Guerra Mundial y justamente también de la mano la depresión económica que se dio justamente a fines de los años 20. Al finalizar el siglo, justamente esto, la población vuelve a sufrir un proceso de globalización, el cual fue impulsado por el comercio de la innovación tecnológica, más enfocado a las telecomunicaciones. Como ya sabemos, todo esto de las telecomunicaciones se ha quedado desde muchos años atrás, pero bueno. Ha habido ciertos aspectos que han impulsado aún más la globalización, como es el Internet, que ha hecho que el comercio supere las barreras y asimismo con las personas entre distancia y distancia, que son las comunicaciones, dando como resultado que la globalización se extienda a más campos. Pero bueno, como en todos los temas controversiales, muchos opinan que la globalización durante el siglo XX permitió la expansión de la democracia y sus valores por todos los rincones del planeta. Pero bueno, la globalización se ha vuelto algo muy cotidiano, que vemos día con día, aunque muchos investigadores han llegado al punto que la globalización lo único que ha provocado es la desigualdad y riesgos en el planeta y asimismo en la humanidad. Algunos ejemplos que han dado justamente estos científicos ha sido la crisis financiera del suroeste de Asia, que se ha extendido alrededor del mundo, haciendo que de un día al otro miles de personas perdieran sus empleos y de la mano se perdían miles de millones de dólares. Esto justamente dio como consecuencia, obviamente, una economías que se desestabilizaran, que bueno, estas eran consideradas emergentes y justamente por esto, pues todo esto hizo que se deteriorara. Justo por eso muchas personas dicen que se ha considerado más esto de la globalización para marcar una diferencia entre las poblaciones de escasos recursos y las más desarrolladas. Pero bueno, podemos comparar la economía mundial actual con la de comienzos del siglo XX y nos podríamos dar cuenta que se han visto bastantes cambios desde ese entonces, desde la pobreza, enfermedades, catástrofes naturales, guerras, y se han podido experimentar grandes cambios. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. La globalización, como les comentaba anteriormente, fue interrumpida durante el periodo de las entreguerras y justamente después de todo este periodo fue su relanzamiento, que fue a mediados del siglo XX, generando un crecimiento demográfico y económico que estaba reservado a uno solo país, que justamente esto, antes de todo esto, era solamente reservado a algunos países antes de la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 1980, la globalización se intensificó entre las economías más ricas de Europa, Norteamérica y Japón. Sin embargo, desde la década de los 80, países de bajo nivel desarrollaron e incorporaron su economía a nivel global. Esto era algo muy positivo. Antes muchas personas entendían, y todavía muchas personas entienden que la globalización solo comprende aspectos económicos, lo cual es una idea errónea, pero pues se entiende porque en muchas ocasiones no tenemos algún tipo de contexto, como se dice ahorita, sobre los temas que pasan. Pero, sin embargo, la globalización puede entenderse como el proceso de integración, el cual va creciendo a escala mundial, no solo de las economías, sino también de sociedades. Y con sociedades me refiero no a ideas, costumbres, gustos, culturas, temas, entre otros. Pero de eso hablaremos un poco más adelante, en lo cual nos enfocaremos un poco en la cultura, el cual es un tema muy interesante. Actualmente siguen muchas discusiones acerca de esto. Sus defensores dicen y dan como ejemplo el rápido crecimiento y reducción de la pobreza en China e individual. Sin embargo, sus oponentes, como en todo tema controversial, dicen que la globalización genera una desigualdad y una degradación del medio ambiente. Ahora vamos a tomar un tema que se va a ser muy interesante, que es la globalización de la comunicación. Para serles sincero, antes yo no estaba muy enterado hasta envolverme en este tema sobre la comunicación y cómo era su desarrollo directo.
Pero bueno, la comunicación en los tiempos de la globalización hace que se genere mucha información, lo cual permite que el entorno en el que se desarrollan los negocios internacionales. Como sabemos, la información es poder. Todos sabemos que es importante la información en todos los campos de la actividad humana, tanto en los profesionales como un claro ejemplo son los negocios internacionales, que sin la información no podría surgir, o también un claro ejemplo son los estudiantes, que deben de aprender cómo se producen ciertas cosas o cómo se manejan en el contexto social. Y justamente como esta globalización en la comunicación está tan relacionada con todos, esto hace que la globalización, que el mundo se esté haciendo cada vez más globalizado. Conforme a esto, se tiene que destacar que los medios de comunicación masiva, lo cual muchos no lo creen, constituyen una institución donde se centra el mayor flujo de información en una sociedad. Esto quiero decir que son una pieza clave conforme a todo nuestro entorno y cómo surge y cómo se va extendiendo la información en el mundo. Justamente esto resulta relevante para conocer la forma en la cómo se construyen los contenidos que se difunden y el alcance de sus efectos, ya sean sus consecuencias tanto positivas como negativas. Justo por eso se genera la complejidad de las estructuras sociales modernas que lleva al conocimiento sobre la realidad del mundo que llega a la sociedad. Por lo tanto, la realidad de la sociedad en tiempos de nuestra globalización y en su influencia de nuestras vidas y de cómo nos vamos integrando a nosotros. La globalización ya dentro de las comunicaciones como tecnologías ya de la información juegan un papel vital, ¿no? En este nuevo contexto social. Sí, justamente eso, ya es que esto es algo muy interesante, ya que forman parte de la cotidianidad de nuestra vida. Esto está siempre, lo vivimos a diario. El fenómeno de la globalización ha impactado en todos los ámbitos, justamente como les comentaba, y se ha vuelto de suma importancia debido a la información masiva que recibimos, y no solamente que recibimos, sino que también utilizamos todos los días, por el medio de, por ejemplo, las redes sociales, medios de comunicación masiva, llegando hasta los lugares más lejanos. Un claro ejemplo son noticias que vienen de otros países y ya están aquí en México o noticias de México que están al otro lado del mundo. Y así las telecomunicaciones es un medio de globalización para potencializar la productividad por medio de sistemas telefónicos, fax, la televisión, correos electrónicos, redes sociales, entre otros que facilitan la vía de acceso rápido y sin fronteras. También encontré algo muy interesante, que debido a la crisis económica generada por el capitalismo, los movimientos sociales y culturales han creado y reestructurado en la sociedad una fuerza poderosa llamada la sociedad de la red. La verdad, muchos no conocen este término, pero lo cual es algo muy interesante, que es básicamente una interconexión masiva de información. ¿Qué quiero decir con esto? Que es varias conexiones se unen, básicamente. Y lazos sociales formando una nueva economía caracterizada por la información global y una cultura virtual. Esto revoluciona la tecnología que trajo consigo el informacionalismo, donde aspectos como la política y lo económico han pasado de depender enteramente de la tecnología y de las personas como ente regulador, financiero y comunicador. Justamente aquí se puede ver claramente que la tecnología es pieza clave como la comunicación en nuestra vida diaria. Bueno, sabemos que con la globalización de las comunicaciones ha tenido un alcance global e interactivo, creando nuevas formas de organización de la sociedad, de relacionamiento y de modalidades de trabajo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sobre ello podríamos decir que han surgido nuevas formas de valorar al ser humano, nociones del sujeto que habilitan lo virtual gracias a lo tecnológico. Los medios de comunicación en sí forman parte de un proyecto económico de las sociedades, las comunidades, ya que constituyen instrumentos o medios importantes para difundir el entretenimiento y la información global cada vez más complejas con el surgimiento de la cibercultura, mediatizada por las estrategias de mercado, políticas de Estado y los intereses sociales. Por otro lado, la tecnología de la información son generadoras de formas innovadoras de ser, de hacer y de conocer. Divertirse, de dar a entender opiniones, reflejar y crear tendencias de la sociedad, dar a conocer la realidad y socializar. El mundo se ha convertido en un lugar ciberespacial, donde no existen fronteras, todo se encuentra en el alcance de un clic y el conocimiento global. Justamente es lo que les comentaba, la tecnología es parte de nosotros, y ya no podríamos existir básicamente en estas épocas de nuestro siglo.
Pero bueno, obviamente como les comentaba, no solamente la globalización está en un solo tema, que es lo económico, pero sí es importante. Lo económico, lo cual vamos a hablar ahorita, que la globalización económica es un proceso histórico en la cual fue el resultado de la innovación humana y el proceso tecnológico, y esto se refiere al creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio, los flujos financieros. En algunos casos este término da a entender el desplazamiento de las personas, que en muchas ocasiones es llamado la mano de obra, y la transferencia de conocimientos, que ahorita podríamos llamarlo la tecnología, a través de las fronteras internacionales. En su aspecto más básico, la globalización no encierra ningún misterio. Este término, el de la globalización económica, ¿como a partir de cuándo tú nos puedes decir se empezó a usar? Pues mira, para serte sincero, no tendría la información exacta, pero la globalización económica ha estado siempre, 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 siempre. Solamente que en muchos aspectos siempre lo que sucede es que se tiene un diferente concepto. Entonces realmente el concepto siempre ha estado, solamente que ha cambiado su definición. No sé si me doy a entender. Ahora, en su aspecto más básico, la globalización no encierra ningún misterio. Esperen, creo que quiero estornudar. No, ya se fue. En cuanto a los llamados medios de comunicación de masas, en un sentido estricto, habría que llamarlos medios de información masiva. Indudablemente son los principales canales de globalización de la cultura. ¿Cuál es el objetivo? Justamente el objetivo de los nuevos medios de comunicación es que están llamados a elaborar a una novedosa conciencia planetaria que supera las culturas que tenemos enra- enraizadas firmemente, regiones tradicionales sólidamente establecidas e identidades nacionales súper distintas. Son instrumentos para la dominación ideológica y cultural de toda esta información que puede estar sometida al poder del dinero. Justamente, como se dice, justamente la comunicación puede someterse junto con con la cultura, lo cual lo que buscan estos medios de comunicación es que no se llegue a someter, pero también puede transmitir un contenido crítico y liberador, llegando al punto de que la información eh, tenga que ser independiente y pueda superar al dinero. Aquí hay un punto que me gustaría tomar que es muy interesante dentro de la globalización en la cultura, que es el cine. El fenómeno del cine, que en poco más de un siglo se hizo universal, inició un proceso de globalización en una determinada cultura. Con el cine se introduce lo imaginario y el mito de una cultura de masas. Se favorece la divulgación y el conocimiento del modo de vida de los países, pero con el cine también surgen las estrellas, las cuales las estrellas, aunque nosotros los vemos como famosos y que en cierto punto no les damos, entre comillas, la importancia, cabe aclarar que no solo son objetos de consumo, son también difusoras de modas, venden ideas y también transmiten información. Ahora, el ideal de la vida la vida ideal que estos muestran son las vidas de lujos, de orden, de éxitos, de triunfos que se miden con el ganar dinero, que se trata precisamente de las ideas de la instalación burguesa, es temas que ya hemos tomado anteriormente. Por otra parte, aquí entraría la publicidad, que es utilizada por la producción, distribución y venta de productos, que se transforma en una forma de penetración cultural. Justamente todo esto de la publicidad entra más de la mano. Se nos establece tanto en la mente que en algunas cosas hace hasta cambiar nuestra forma de pensar, puesto que está unida con la propaganda, que es la que vende no productos, sino valores. La función de la publicidad y la propaganda es acompañar a la expansión del comercio con la venta de muchos productos que que venden un estilo de vida, es decir, venden los valores culturales. La publicidad, propaganda, sociedad de consumo son elementos que la publicidad no solo crea demanda de bienes que satisfacen necesidades, sino que también crea pseudo necesidades hasta llegar al consumo por el consumo mismo. Justamente era lo que les decía. Justamente estos van de la mano y se van arraigando a nuestra mente. Diríamos que es una tendencia contrapuesta. No se trata de construir fronteras, de excluir a otras, sino de todo lo contrario, derribarlas
dialogar, crecer juntos gracias a las diferencias, que esas son capaces de darle un plus a la humanidad y a nosotros como seres humanos. De este modo se logra que cada cultura sea respetada, preservada y cada persona tenga el derecho y el deber de desarrollar su propia cultura. Bueno chicos, esto sería todo de mi parte. Espero les guste. Muchas gracias. Muchas gracias por tu aportación, Adri. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Adri. Muy Gracias. buena tu información.